Pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta tercera clase acerca de las pruebas en materia electoral. Bueno, pues las dos últimas ocasiones en que tenemos tenido oportunidad de charlar, hemos dejado sentado, espero yo, muy claro los principios esenciales sobre los cuales versa o gira el mundo de la prueba. Hoy hicimos un repaso acerca de los distintos sistemas de valoración probatoria a partir de digamos, de esta especie de lucha de controles entre el poder judicial o los jueces, el poder de los jueces y el poder del Parlamento o del legislativo, buscando controlar las resoluciones o los alcances y efectos de las resoluciones a partir de el establecimiento de estándares de valoración probatoria, es decir, de sistemas ya tasados, donde se les asigna un valor propiamente dicho a cada una de las pruebas, pero no da oportunidad a replantear los alcances o efectos de las mismas. Y de ahí atravesamos a un sistema mixto donde la libre apreciación de la prueba, digamos, viene a ser como un último tamiz, pero de una prueba de libre apreciación razonada para poder entender realmente cuáles son los verdaderos alcances que tienen los medios de prueba y sobre todo cuál es la justa dimensión y valoración que se le tiene que dar dependiendo del caso y lo que se busca probar. Después hicimos ya un recorrido sobre lo que se debe de probar, cómo se debe de probar y estamos en el cuándo se debe de probar. Y comentamos que lo más importante del esquema probatorio tiene que ser, o más bien recae en este último análisis de la comprobación de digamos, la conclusión probatoria. Es decir, una vez que tenemos seleccionados los hechos relevantes de la historia, como ya lo hemos practicado aquí en este curso, encontramos justamente o buscamos cuáles son los medios para probar esos hechos o esa información que estimamos relevante. Una vez que ya la tenemos seleccionada y que podemos determinar con el sistema tasado cuál es su valor probatorio, lo que tendríamos que hacer es el razonamiento de la prueba. Si realmente ese valor probatorio que le da la ley es como suficiente para avanzar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa se refiere a la elaboración de razonamientos jurídicos, es decir, a la conexión que debe de existir entre cada uno de estos pequeñas partecitas de la realidad que estoy demostrando y que además, pues está muy claro que deben ser, que tienen alcances muy limitados y así lo tengo que precisar. Con cada una de estas pruebas se acredita solamente este punto o este aspecto en lo particular. Ahora bien, lo importante es cómo conecto los distintos puntos para poder razonar y crear una historia. Y esa historia, cuando ya la plasmo en el papel o la voy a comentar de manera oral, pues entonces ya se convertirá esos razonamientos jurídicos en argumentaciones jurídicas para llegar a una conclusión probatoria. Y lo decíamos como una forma de broma en aquel asunto de las manos sucias, donde la chica pensaba que ese muchacho, pues justamente iba a ser la pareja de su vida y que casi, casi en broma dijimos que era hijo del dios del trueno. Entonces, ¿cómo llegamos a conectar todos estos puntos para llegar a esa conclusión? Bueno, cuando entonces leemos esta conclusión, nos daremos cuenta si realmente tenemos el material que soporta y los razonamientos necesarios que hagan creíble hasta, digamos, lo más, mm, eh, digamos, con la mayor convicción posible de que esa historia y de que esos hechos realmente sucedieron y que darían lugar a esas consecuencias que se están solicitando. Más allá de toda duda razonable, insisto, de que se pudiera haber un pequeño espacio donde realmente hubiera una ruta alterna, hubiera
no sé, algunos indicios que contraindiquen que eso no pudo haber sido, sino que fue de otra manera las cosas, ¿no? Bueno, pues no importando este espacio de duda razonable, al juez le debe de provocar cierta convicción y en un porcentaje muy alto para poder sentenciar, y concluíamos ayer que una sentencia finalmente viene a digamos, a respaldar una historia, respaldar estos argumentos y razonamientos jurídicos, pero sobre todo una sentencia viene a transformar realidades, viene a transformar vidas de las personas. De ahí entonces la importancia que debe tener que el juez tenga una convicción importante. Y esa convicción, lo dijimos, se genera a partir del establecimiento de estándares probatorios. Y lo resumimos en una frase ochentera: te cayó el 20. Justo cuando cae el 20 o cae la moneda en el aparato y empieza a funcionar toda la maquinaria, bueno, pues es cuando inicia, digamos, esta especie de seguridad importante para tomar las decisiones que correspondan. Son los estándares probatorios. Y luego ya empezamos a hacer un análisis mucho más a detalle de lo que son las pruebas en materia electoral y repasamos cuáles son los principios. Vimos el principio de unidad, el principio de contradicción. Eh, vimos esta parte de la relevancia de hacer un verdadero argumento respecto de la valoración individual y en conjunto, o como se le conoce con el nombre de adminiculación, de todos los elementos probatorios para poder llegar, digamos, a ver un mapeo completo. Y lo poníamos también en la analogía del rompecabezas. Una valoración individual pues nos va a dar una ficha o cuando mucho dos piezas del rompecabezas y podemos analizar sus colores, digamos, cuántas hendiduras tiene, cuántas como bolitas que sobresalen, donde tienen que anclarse en otra ficha. Podemos analizar sus formas, podemos analizar varias cosas, pero finalmente es una visión muy segmentada. Pero ¿qué tal cuando decimos, ay, es que ya no sabemos cómo seguir armando el rompecabezas, pásame la caja donde viene la fotografía completa? Entonces ahora sí tenemos la posibilidad de ver cómo es la imagen final cuando conjunto todas las piezas. Pues esta analogía nos debe de servir para entender que debo de hacer una valoración individual de cada pieza, más la suma de todas las piezas. Por supuesto, me tiene que dar una valoración diferente, una visión diferente de las cosas. Y eso, desafortunadamente, pues uno, no se enseña en las universidades. Dos, hay muy pocos talleres sobre valoración probatoria y más bien se deja un poco al libre aprendizaje de las personas, tanto abogados, litigantes como funcionarios públicos, pero bueno, la verdad es que requiere un taller importante de valoración probatoria. Y bueno, también analizamos cuáles son las pruebas que regularmente, o los medios de prueba que regularmente se recogen en la ley electoral, y hablábamos de las pruebas documentales. Ayer hablamos de la documental pública. Hablamos también de su valoración a partir de la sana crítica dentro del sistema mixto, es decir, tasado más la libre apreciación de la prueba. Se inserta esta idea de la sana crítica, que tiene que ver con el razonamiento de la libertad de valorar la prueba, ¿no? Es decir, forzosamente se requiere un razonamiento, si no, pues no existe justificación ni argumentación jurídica en materia probatoria. Y también hablamos de las, digamos, de esta documental pública. Vimos algunos ejemplos, vimos también, distinguimos entre la forma, pues, de quien la emite o quien la emite, y por eso tiene una valoración determinada, pero el contenido o sus alcances legales o los efectos que pretendemos darle, pues eso normalmente está más limitado y tiene que estar sujeto a un razonamiento. Incluso también empezamos a ver el tema de la prueba documental privada, que puede ser una fotocopia y que por prueba tasada tiene un valor mínimo, de los más chiquitos, de los más humildes de los indicios, pero tiene un valor. No podemos decir que no vale, todo tiene un valor.
y es un valor muy pequeñito, pero algo vale. Y luego dijimos, ¿y cómo podemos transformarla de un pequeñísimo valor a ser una joya de la corona con valor probatorio pleno? Y lo comentábamos con sus compañeras y compañeros, pues cuando el oferente de la prueba de la documental privada en su carácter o en su calidad de fotocopia le para perjuicio respecto de las pretensiones que está solicitando, bueno, pues en ese momento se transforma y alcanza justamente a convertirse en la joya de la corona. Y también platicamos cuáles son los alcances de no rendir o de no contestar la demanda o no rendir un informe de autoridad, y decíamos que tenía un valor de presunción de veracidad sobre los hechos. Es decir, también tiene un pequeño alcance de que contribuiría justamente a la suma de elementos que tiene que tomar el juez al momento de resolver. Sin embargo, la propia ley determina que ese valor mínimo que tendría la no contestación de una demanda o el no rendir un informe, pues tendría, digamos, ese valor mínimo, pero que al mismo tiempo podría, las pruebas que hay en el expediente, podrían revertir ese valor o disminuirlo o incrementarlo. También hablamos de esta facultad que tienen los tribunales de solicitar más elementos o más información necesaria para resolver el caso y que se llaman diligencias para mejor proveer. Y esta es una facultad potestativa de que la podría o no determinar el juez, pero que, digamos, no está al alcance de las partes, ni tampoco su obligación o su vinculación del juez cuando alguien la solicita, ¿no? Vimos, por tanto, que tampoco habría que confundir estas diligencias para mejor proveer con las pruebas que tienen que aportar las partes en el plazo que establece la ley, y que habrá pruebas que puedan ofrecerse con el carácter de supervinientes siempre y cuando acrediten dos supuestos. El primero es que la fuente de la prueba, de donde emana la prueba, y el medio no existían al momento en que se presentó la demanda. Es decir, su nacimiento o su formalización surge con posterioridad a ella. Y las otras que ya existían previamente a la demanda, pero que por razones lógicas no se tenía conocimiento de las mismas. Y vimos dos ejemplos de cómo el razonamiento ahí opera para aprobar la admisión o no de una prueba superveniente. Y platicábamos del caso, me parece que era de Miguel Ángel, del asunto que nos propuso del Partido Dorado, y que él era el representante ante el organismo electoral. Y comentamos de una prueba que tiene que ver con un acuerdo del comité de organización o la comisión de organización electoral, en el que se establecen las rutas de recolección de paquetes electorales. Y bueno, Miguel Ángel al final, cuando va a presentar su demanda, pues como que se acuerda de estas clases de este módulo de materia probatoria, y dijo, ay, creo que dijo algo acerca de las rutas, y voy a preguntar a ver si existe ese acuerdo. Y sí, efectivamente surte ese acuerdo, porque tiene el caso de que muchos paquetes fueron entregados fuera del plazo correspondiente, o de que hubo personas, pues, extrañas a la integración de la mesa directiva de casilla que terminaron llevándose los paquetes. Y entonces él está armando su caso. Así que este caso requiere de mayores elementos y dice, voy a preguntar si existe este acuerdo. Y efectivamente existe el acuerdo, pero ya tuvo que presentar la demanda, y cuando le dan ahí con sus cuates de organización y le dicen, sí, aquí está el acuerdo, miren mi link, que no sé qué, que se lo paso y tal, pues entonces dice, oigan, miren, acaba de surgir porque me lo acaban de dar, ¿no? Y es una prueba superveniente. Y la verdad es que el tribunal debería desestimar el ofrecimiento porque, pues a pesar de que, digamos, le están dando una copia certificada, fechada, con posterioridad a la demanda, incluso Miguel Ángel dice, pero por favor, que la fecha sea posterior para que yo no tenga broncas. Bueno, pues aparentemente todo va bien,
pero el razonamiento probatorio y lo que es la sana crítica nos debe indicar que esa prueba existía desde antes y que no había, digamos, ninguna razón lógica para que Miguel Ángel no la conociera. ¿Estamos? O el representante no la conociera. Por lo tanto, estaba dentro de su campo de acción hacerlo. O si hablamos, por ejemplo, de una, que en el tema de que la cuestiona también la elegibilidad del candidato y que sabemos que la ley exige que debe de estar, digamos que si no es oriundo del estado, de la ciudad y tal, pues tiene que tener una constancia de residencia o vecindad. Y normalmente la ley pide de 6 meses a un año, las leyes municipales de 6 meses a un año, para, digamos, de temporalidad que debe uno acreditar, tener un domicilio o tener una vida en ese municipio, ¿no? Para el efecto de cumplir con el requisito constitucional y legal de la residencia. Y bueno, pues resulta que Miguel Ángel nos decía que este candidato había sido consejero electoral y que de acuerdo a la ley o a la no ley, hay un principio que presupone un sometimiento de algunas personas o de algunos funcionarios que pueden, digamos, que podrían verse influidos o en este conflicto de intereses, que podrían verse influidos y no llevar a cabo una adecuada organización del proceso a partir de los principios de neutralidad, por ejemplo. Y entonces Miguel Ángel lo que además quiere acreditar como segundo golpe, pues es que no cumplió el año de residencia porque estaba en el extranjero, porque como había terminado un año antes su mandato que le alcanzó la reforma electoral, pues le pagaron, digamos, todo el año así de cajón, de todo así de por junto, el año que le faltaba, y se fue a vivir a París el colega, ¿no? Entonces, estos datos de entradas y salidas del país, pues evidentemente es algo que Miguel Ángel no podría controlar ni tener idea de lo que pasaba, ¿no? Entonces, aunque estos documentos sean expedidos con posterioridad, pero se refieren a hechos anteriores a la presentación a la demanda, por ejemplo, pues ahí la sana crítica sí nos daría la oportunidad para la admisión de pruebas supervenientes. Entonces, también tiene que ver mucho con la disponibilidad de la prueba. Es decir, es otro de los principios que debemos de tomar en consideración. ¿Qué tan disponibles tenemos tanto las fuentes o el conocimiento de las fuentes de donde surgen estos hechos, como de los medios que requiero utilizar para llevar la fuente de la prueba hasta el expediente? ¿Qué tan disponible es para mí? Bueno, pues este es un principio también muy importante y que nos puede dar luces justamente de entender cuándo sí presentar o cuándo no, o cuándo impugnar o cuándo controvertir, porque también ese es otro principio, ¿no? Que nos permite controvertir el tema probatorio. Bueno, vamos a ver. Ahí se ve el movimiento de la lámina. Ok, gracias. La ley electoral nos dice que solo pueden ser objeto de prueba los hechos sobre los que exista una controversia. Pues evidentemente, por ejemplo, la ley no requiere ser probada, salvo que se refieren a leyes extranjeras o, no sé, algún tema ahí en otra materia electoral, pero que no sea electoral, pero ordinariamente, pues solamente los hechos controvertidos son materia probatoria. Lo demás, pues ya son aceptaciones incluso implícitas, ¿no? Como tal. Por ejemplo, mire, tenemos esta jurisprudencia que dice la residencia, su acreditación no impugnada en el registro de la candidatura genera presunción de tenerla. Bueno, pues es lo que decíamos acerca del principio de definitividad, de preclusión y de las presunciones. Ustedes saben que
los ciudadanos tienen que cumplir ciertos requisitos para ser registrados candidatos. Pero luego resulta que la propia Constitución y la ley señala otros requisitos para ejercer el cargo, a lo que se llama elegibilidad. Luego entonces hay la jurisprudencia del tribunal, nos señala que hay dos momentos para impugnar, más no una doble oportunidad, dos momentos para impugnar. O es el primero o es el segundo, o sea, no son los dos, o es uno o es otro. Y tampoco es una doble oportunidad. Luego entonces, si cuando se registra el ciudadano como candidato, pues lo normalmente es que las autoridades electorales realicen un análisis de fondo importante del cumplimiento de la ley para ser candidato. Y yo diría, y también de elegibilidad. El problema es que a veces, pues nada más la autoridad palomea y para no meterse en ningún problema, pues otorga el registro a todos sin un análisis de fondo. Así que, bueno, cuando esto llega a suceder, tenemos digamos, la posibilidad de cuestionar si cumple o no cumple con este tema de la residencia. Y si no se ha impugnado, pues hay una cierta presunción de que cumple con el requisito, ¿no? Si se llega a impugnar aquí, entonces hay una carga probatoria muy importante para el candidato porque tendría que probar que efectivamente tiene esa residencia. Pero si no se impugna, pues digamos es un puntito como a su favor, que después es como una ficha de cambio, que después la va a hacer valer cuando se impugne su elegibilidad. Entonces tenemos el supuesto de que se registra, no se impugna el registro y digamos que le dan esta fichita. Pero ya termina la elección, gana el proceso electoral y entonces ahí sí se cuestiona, perdón, se cuestiona que no cumple con los requisitos para ocupar el cargo. No cumple con requisitos de elegibilidad. Y entonces, pues él saca su ficha, es como sacarse una carta debajo de la manga y dice, a ver, señores, a mí nadie me impugnó por esta causa, por el tema de mi residencia, y por lo tanto el sistema me da esta carta y ahora yo la pongo en la mesa y llevo mano. Así que la persona o el partido que cuestiona la elegibilidad tiene toda la carga probatoria para demostrar que efectivamente no cumple con el requisito. Si no agota, si no presenta todos los elementos, pues pierde esa mano. A diferencia que si lo hubiera impugnado en el registro, digamos que la carga probatoria la debe de tener ¿quién? Pues el candidato para demostrar que efectivamente sí tiene los requisitos. Entonces, fíjense cómo, dependiendo del tiempo y del supuesto de impugnación, se revierten las cargas probatorias. Por eso también es muy importante entender con qué cartas estamos jugando y con qué cartas va a jugar la parte demandada, ¿no? Así que, bueno, abrimos micrófonos. Miguel Ángel, buenos días, adelante. Gracias, buenos días a todos. En este caso, yo veo que alguna de las pruebas relevantes para acreditar lo que sería la residencia, yo creo que podría ser alguna fe de hechos de algún notario, algunas declaraciones de testigos que se den a través del notario, de que el candidato conoce las necesidades del municipio, distrito o lugar donde se está postulando, y la otra, que las personas lo conocen. He visto por ahí ya algunos pronunciamientos del tribunal de que estos son la esencia, ¿no?, de la residencia de los candidatos, porque antes era muy relevante el tema de las constancias de residencia o el hecho de que tuviera sus negocios en ese lugar y que conocía el distrito, estaba con mayor tiempo en ese territorio, pero ahora como que veo que se está tendiendo más hacia que los electores lo conozcan o lo ubiquen y que él conozca la problemática del lugar donde se está postulando. Entonces, para mí serían estas pruebas las que cobrarían relevancia, tanto documentales, técnicas, para ver si se ubicó en el lugar, qué es lo que hacía, qué actividades, si era parte de una asociación o fundación, que realizaba tareas y que conocía las necesidades de la sociedad, o a lo mejor otros testimoniales que indiquen que él sí habitaba en ese lugar.
Y en el otro, estaba yo leyendo hace un tiempo algunas resoluciones del Tribunal Local de Veracruz, donde algunos candidatos de un partido político, por ejemplo, el partido político Naranja, impugnaba precisamente la elegibilidad de un candidato del partido político Amarillo, por ejemplo, diciendo que este no tenía su residencia acreditada en ese lugar, que había llegado un mes antes al municipio para contender por la presidencia municipal y que de ahí empezaban a inscribirlos y ya después postulados. El tribunal local dijo que no tenían legitimidad para impugnarlos porque eso era una cuestión de intrapartidaria, que tenía que impugnarlo algún tipo de precandidato de su partido y que no era una cuestión del Partido Naranja. Desde mi punto de vista, si van a competir, pues ellos sí tendrían esa legitimidad para impugnar pues esto que es la elegibilidad de los candidatos, ya sea de un partido, de otro, o hasta independientes. Y hasta tal vez yendo más allá, yo como ciudadano que voy a votar a un candidato, pues también tengo derecho a reclamar o a decir que no estoy conforme en que yo tenga que votar a una persona o que aparezca en la papeleta una persona que no vive en el distrito o en el municipio, sabiendo que existen reglas y que yo soy una de las personas que tiene derecho al voto en ese lugar, ¿no? A lo mejor eso es más descabellado, pero yo creo que sí habría algún tipo de interés propio porque yo soy un elector que vota ahí. Su micrófono, doctor. Yo soy el del problema. Adelante, Jorge, por favor. Jorge Rodrigo Mendoza. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, mi participación va en un caso relacionado a esto, a la residencia, y fue ya cuando se había realizado la elección, o sea, en el segundo momento para impugnar la residencia. Aquí lo que nos dijo la sala regional es que ya había adquirido una presunción. Aquí el detalle es que ofrecimos las siguientes pruebas. Ofrecimos unas testimoniales mediante fedatario público de A vecinos. ver, Jorge, para entender, habían presentado, no se había impugnado el registro, sino el registro la elegibilidad. La elegibilidad, ok. ¿Bajo qué argumento, principalmente, más allá de las pruebas? ¿Cuál era la razón de...? Que no cumplía con la residencia. La persona vivía en otro municipio, a pesar de haber ganado, vivía en otro municipio y no podía ejercer el cargo porque pues, no tenía la residencia efectiva. Ok. Que se pide para el ayuntamiento. ¿Y cuáles, digamos, eran las pruebas? Digo, más allá que las describas en términos generales nada más, por favor. Fíjese que me pasó algo curioso, porque las pruebas, había prácticamente 3 pruebas. Una de ellas fue una testimonial por notario público de 3 vecinos en los cuales decían que él vivía en otro municipio, que esta persona vivía en otro municipio. Se solicitó al Registro Federal de Electores que nos dijera los movimientos o cambios de domicilio. Lo que hizo, emitió una respuesta, nos dieron la respuesta inmediatamente, en la que dijo que no podían dar esa información porque era por transferencia de datos personales y se necesitaba la autorización de la persona. Pero aquí la Ley General de Datos Personales, en el artículo 70, numeral 4, te establece que tú puedes transferir datos personales cuando se trate de un litigio. O sea, no hay necesidad de pedir la autorización. Entonces, lo que me llamó la atención del criterio errado aquí de la sala regional es que no le requirió la información. O sea, porque aquí nos dijeron, tienes que tener una prueba plena para acreditar de que no tiene la residencia efectiva. Efectivamente, tienes indicios de estos testimonios, pero no acreditas que no tiene la residencia efectiva. Bueno, entonces tú me estás violentando mi derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque ya me emitió una respuesta la autoridad del registro federal, pero en este caso mi respuesta no fue adecuada. Entonces mi derecho de petición no fue colmado.
porque esa información la requería para, para mi acceso a la justicia, o sea, no fue completo. Entonces, ese fue un caso que me tocó curioso. Lamentablemente no me tocó desde el principio de la cadena impugnativa, porque hubo un poco de errores por parte del Claro. abogado que empezó con la cadena impugnativa, y eso Ok. fue lo que, pues, fue difícil de enderezarlo. Claro. Bueno, pues aquí, Jorge, yo lo que te puedo decir, mira, más allá del criterio de la sala, pues evidentemente cuando se trata de datos sensibles como los personales, pues forzosamente se requiere una resolución, ¿no? Es decir, la autoridad puede entregarlos a partir de una resolución. Y aquí lo importante es, bueno, hasta qué punto estaba vinculada la autoridad a partir de estos indicios, ¿no? Que a lo mejor los estimó indicios débiles. También te voy a ser sincero. O sea, el tema de haber solicitado esta información implica la restricción de un derecho fundamental como es la privacidad. Entonces, ¿qué requieres? Pues tú deberían de haber hecho un análisis de, digamos, de un test de ponderación, eh, justamente para poder ver si digamos, esta solicitud pudo haber sido proporcional o no en función del daño cometido o no. Y yo comento, digo, yo pienso que cuando los indicios son muy pequeños o mínimos, digo, desconozco el caso, así que no podría yo comentarte exactamente qué fue lo que pasó o no. Lo que sí creo es que lo que deben de pensar los litigantes es justamente los efectos de la impugnación en las dos posibilidades, en los dos momentos, ¿no? Y como justamente comentábamos, el hecho de impugnar la elegibilidad, pues implica una carga probatoria muy importante para el que denuncia la irregularidad. Mientras que si esto lo hubieran presentado para impugnar el registro, pues era probable que hubieran permitido o se hubiera permitido otro juego probatorio, ¿no? Otros elementos y análisis como tal, ¿no? Porque ahí finalmente la carga probatoria le recaía justamente al candidato en ese momento. Adelante, Jorge. Bueno, mi comentario iba encaminado para que los compañeros que son litigantes no cometan el mismo error que su servidor. Bueno, le digo, la cadena impugnativa ya estaba empezada, lamentablemente no pude entrar desde el principio, pero si quieres acreditar que no cumplió con la residencia efectiva, es con prueba plena. O sea, indicios que te hagan concluir que efectivamente no tenía la residencia. Entonces, también puse en el chat el artículo que le mencionaba, maestro. El artículo 70, numeral 4, nada más puse la fracción cuarta y se lo leo. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante la autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última. Esto es para el caso de transferencia de datos personales. Entonces, ahí sí se le expuso a la sala regional esta situación. O sea, el tribunal no requirió la información porque no se tenía colmado mi derecho al derecho de petición, porque no me dieron la información. Se excusó formalmente para no entregar los datos personales. Y también ahí fue errado el criterio. Dijo la sala regional, se necesita prueba plena. O sea, pero si yo solicité las cosas, ¿por qué no me dieron una respuesta completa? Claro. Pues sí, sí, justamente tienes razón. Hay que ser muy, muy cauto y entender este juego de cargas probatorias, porque como dice nuestro compañero Jorge Rodrigo, si vas a impugnar la elegibilidad por este tema, pues tienes que tener todos los elementos en la mano, ¿no? Si no, difícilmente te lo van a conceder. Insisto, ¿por qué? Porque ya hay una presunción que le favorece al candidato cuando no fue impugnado su registro, ¿no? Y entonces esto que termina, digamos, ¿por qué normalmente se presentan estos problemas? De acuerdo a la evidencia que se ha recogido, porque prefieren las estrategias de candidatos impugnar hasta el final, ¿no? Prefieren no cuestionar temas de la conducción del proceso electoral,
prefieren no cuestionar el registro, sino solamente así ya gana, entonces ya podemos hablar de la impugnación. Y esto, bueno, pues se los digo porque también les perjudica mucho a los litigantes, como dice su compañero, ya retoman las cadenas impugnativa pues muy tarde y prácticamente quieren revivir un muerto, ¿no? Ya está con ataque cardíaco y en ese momento es cuando quieren que las cosas se muevan y operen. Pero si hubieran tenido, digamos, una asesoría legal, profesional, desde antes de iniciar la candidatura o ya empezando, digamos, en este inter, pues entonces sería mucho más fácil tener un acompañamiento legal de calidad profesional y que vaya advirtiéndole cuáles son los pasos. Pero lo que les puedo comentar es que normalmente el candidato que ya sufrió de una mala decisión de no tener abogados en tiempo, en forma, digamos, cumpliéndoles con sus pagos y que ya vio que la suerte en los tribunales pues no siempre es la mejor, entonces ya para la siguiente ocasión seguramente ya va a tratar de hacerlo, tomar decisiones correctas. Adelante, Jorge. Fíjese que me quería comentar algo respecto de este mismo caso. Eran dos argumentos pertinentes. Se hicieron como 10 o 12 de nulidad de elección, pero los pertinentes para hacer la nulidad de elección en este caso eran dos. El primero de ellos ya se lo comenté, pero solamente iba a subir el suplente. No había tanto problema, pero lo importante era un caso de violencia política en razón de género. Lo que hace el abogado en la primera instancia, ante el tribunal, es que presenta las pruebas para acreditar la violencia política, pero lo que no hizo bien es que tenía que promover un procedimiento especial sancionador para dar con los agresores. Entonces, tenía que presentar primero el procedimiento especial sancionador, ofrecerlo como prueba dentro del juicio de inconformidad para que el tribunal pudiera dar con los agresores. Porque lo que nos contestó la sala, o sea, sí se acredita la violencia política a razón de género, pero no está cercano a la elección, o sea, sí se acredita. Entonces, como no está cercano a la elección, no es determinante. Aparte, no tenemos un elemento que acredite que efectivamente que el agresor haya sido del partido político que ganó. Algo que me llamó la atención también es que en este municipio se lo postularon por el Partido Verde. El abogado lamentablemente no ofreció como prueba superveniente la resolución de sala superior en donde confirmó la multa o la sanción al Partido Verde Ecologista por lo de los influencers. Lo que le comenté al municipio que estaba asesorando en su momento es que les dije, este caso pudo haber servido porque ahí quien postuló fue el Partido Verde. Entonces, si se está acreditando que el Partido Verde pagó personas, influencers para en toda la República, entonces este caso sí nos hubiera servido para la nulidad de la elección, pero lamentablemente no presentaron esa prueba superveniente y yo creo que se pudo haber anulado la elección porque eran 232 votos de diferencia, 2% aproximadamente. A veces por no tener los conocimientos los abogados o por asesorarse de abogados que no están especializados en la materia, suceden este tipo de cosas porque no saben el timing, no conocen el timing de cuándo lanzar el golpe, cómo lanzarlo y pues eso muchas veces se da con las pruebas, ¿no? Aquí la prueba superveniente del caso de sala superior hubiera sido muy importante porque ahí el que postulaba era el verde y al que sancionaron era el verde. Claro, pues sí, muy interesante lo que nos comentas, estimado Jorge. Bueno, pues avanzamos con nuestra charla para poder ya platicar en breve sobre los estándares probatorios internacionales. Y bueno, pues de las documentales privadas, sabemos que por sí mismas no pueden alcanzar esta prueba plena porque no están tasadas de esa manera, es decir, no, el legislador no les asigna ese valor. Por lo tanto, se tiene que relacionar con otros medios
probatorios para lograr la convicción que estamos buscando. Por ejemplo, el escrito de protesta que presentan los representantes de partido ante casillas, señalando cuáles son desde su óptica las irregularidades que se presentaron, ¿no? O puede llamarse escrito de incidentes, una carta de renuncia, recibos de teléfono, luz, gas, de cable, de televisión, todo lo que ustedes, bueno, definitivamente consideren que no son expedidos o emitidos por una autoridad competente, pues van a tener este carácter de documentales privadas. Y lo decíamos también, por ejemplo, con el contenido de los instrumentos notariales. El instrumento en sí mismo es una documental pública, pero su contenido podría asemejarse, no digo que sea lo mismo, pero podría asemejarse en sus efectos al de una documental privada o al de una testimonial o al de alguna confesional. Si yo llevo un recibo de luz o de teléfono para que me lo certifique el notario, lo único que va a hacer es sacarle una fotocopia y decir que esa fotocopia es o coincide con el original o con la impresión que, que se le llevó ante su fe, ¿no? Ante su fe pública. Entonces, ¿qué es lo que prueba? Digamos, lo que sí hace prueba plena es que llegó una persona con un recibo y le pidió que lo certificara y que esa certificación coincide o esa copia coincide con lo que le pusieron a la vista. Eso es todo. Pero que de ahí se desprenda cuánto se paga de luz, dónde está el domicilio, a nombre de quién está el contrato, etcétera, etcétera, pues eso no. Eso solamente genera un indicio y por lo tanto no puede considerarse con valor probatorio pleno el contenido o los alcances que le queremos dar. Por ejemplo, en el caso que nos contaba Jorge y Miguel Ángel, queremos acreditar que este candidato no cumplió con el requisito de residencia porque tiene su domicilio en lugar de, vamos a pensar, en lugar de Veracruz, lo tiene en Jalapa. Bueno, ese documento en sí mismo no acredita como tal lo que queremos. Necesitamos una suma de elementos adicionales para ir creando la historia, ¿de acuerdo? Necesitamos distintos puntos de donde sostener justamente esta historia de que tiene su domicilio en otro lugar. Por ejemplo, bueno, voy a aprovechar un par de minutos rápidamente para comentar un caso que recuerdo, estimado Miguel Ángel, cuando tú señalabas que a veces los tribunales están ahora decantándose por un criterio de qué tan cierto es que esa persona tuviera un conocimiento de la comunidad o cercanía de los electores, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo un caso, más allá, es en Quintana Roo, fue Quintana Roo, pero vamos a poner el caso Veracruz, un caso en Veracruz, ¿no? Es inventado. Resulta que una persona tiene su domicilio, vamos a pensar, en Veracruz, ¿no? Y el asiento de los poderes, pues está en Jalapa, ya lo sabemos. Luego, entonces, para poder participar en una candidatura, traslada su domicilio a Jalapa. Y para, digamos, cumplir con los requisitos de residencia. Y bueno, pues nadie impugna, se acredita además él que tiene una casa ahí, etcétera, etcétera, y por lo tanto resulta electo, ¿no? Para esa elección de diputado. Y después quiere competir, después de esos 3 años, quiere competir para presidente municipal, pero ahora por Veracruz. Y resulta que, bueno, pues en Veracruz él sigue viviendo. ¿Por qué? Porque ahí está su casa, está su familia, sus hijos ahí estudian, ahí está el asiento de los principales, de sus negocios, de su actividad. Realmente ahí vive. Lo único que pasa es que, bueno, tuvo que trasladar formalmente su domicilio a Jalapa y además, pues al haber actuado como diputado local, pues había muchos elementos que podían considerarse que ahí tenía su residencia. Bueno, el asunto, déjenme decirles, llega hasta la sala superior y la sala superior confirma que no cumple con el requisito de residencia, ¿no? Porque existían, digamos, estos elementos previos y sobre todo, bueno, pues esta parte de que
de que sí tenía el conocimiento de los asuntos, pues sí, pues además era diputado, ¿no? Emitía leyes o aprobaba leyes. Y además había una serie de temas relevantes en realidad como para suponer que la verdad es que en cualquiera de los dos casos podría haber tenido su residencia. Y luego esto se llega a complicar en algunas ciudades que son conurbadas. Por ejemplo, yo recuerdo el caso Monterrey, San Pedro Garza García, por ejemplo, ¿no? Donde el límite pues es una calle o es un puente o es un túnel. Entonces, ¿qué tanto es este formalismo de decir que las fronteras están muy claras y que no conoces la problemática de un sitio o de otro? Entonces, también me parece que el tema de la residencia es algo que debe de replantearse y debe de analizarse. Yo diría que a lo mejor en lugar de que le pidan un requisito de residencia, pues que les pidan, por ejemplo, un requisito de conocimiento de la Constitución y de las leyes. A ver si, ahí sí me gustaría mejor que primero pasen esa prueba y ya después vemos el tema de la residencia. En fin, creo que hay cosas que deben de mejorarse y que no deben de tasarse como esta aplicación que platicamos ayer de manera automática, ¿no? Sino que hay que razonar la norma, hay que entender cuál es ese principio realmente de residencia y además también saber que no solamente hay un documento que permite acreditar el requisito. Por ejemplo, si yo quiero acreditar que soy mexicano o nacido en México, pues seguramente el documento idóneo sea mi acta de nacimiento. Pero creo que habría otra serie de elementos que me permitirían también llegar a esa misma convicción, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en el tema de la residencia. Bueno, las pruebas técnicas. Ese sí es un verdadero caso, es un verdadero tema, porque la manera como actualmente podemos tener estas evidencias de los hechos en el momento, pues es a partir, por ejemplo, de las grabaciones, ya sea de audio, de imagen, en fotografías o en video, por ejemplo, ¿no? Ahora ya se utilizan mucho hasta los drones, ¿no? Para tomar fotografías y videos aéreos, pero al final de cuentas, la naturaleza de la prueba, y hoy más que nunca, nos dice que las pruebas pueden ser modificadas. Justo ahora hablando del juicio del juicio de este actor Johnny Depp, ¿no? Que todos hemos visto algunos videos y algunas cosas en redes sociales. Yo todavía creído de mí, ¿verdad? Decía, le comentaba a mis hijas, oye, y creo que también llamaron a testificar al que salió de Aquaman, y mis hijas se reían, me decían, no, papá, o sea, no, eso que tú viste es una edición de varias cosas, ¿no? Como si realmente él estuviera en el juicio. Y yo, pues me la creí, o sea, ¿por qué? Porque yo no soy un experto en tecnología y, digamos, apenas aprendí a poner este fondo de pantalla. Entonces, yo me la puedo creer todo lo que me digan de la tecnología y lo que yo vea ahí, ¿no? Entonces, esta facilidad con la que se puede, bueno, no quiero decir facilidad porque para mí es muy complicado, pero la posibilidad cada vez más cercana de tener filtros, de hasta modificar la cara, ¿no? Hasta ponerse barbas, lentes, más cabello, adelgazar la cara. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ver a Miguel Ángel, no sé si está en Nueva York o quién sabe dónde andará. En fin, la verdad es que esta aparente facilidad que nos dan la tecnología para editar voces, para editar imagen, para editar que un texto, digamos, unas frases fueron emitidas por una persona que nunca las dijo completas, ¿no? Sino que fueron tomadas parcialmente de distintos discursos y luego terminaron siendo armadas, ¿no? En una frase. Entonces, las pruebas técnicas o tecnológicas, pues cada vez son de más fácil acceso, eso es cierto, y de más facilidad para su edición o su alteración. Por lo tanto, el valor probatorio que pueden tener va disminuyendo. ¿Qué se requeriría? Pues por lo menos necesitaríamos de varias imágenes de distintos ángulos, ¿no? Algunos videos tomados por distintas personas, en fin, que estén en las redes sociales,
Y a partir de ahí, a lo mejor sí ya va construyendo un poco o apoyando más al tema de la historia. Entonces, queridas compañeras y compañeros, si ustedes presentan una demanda solamente apoyadas en pruebas técnicas, pues la verdad es que va a ser muy difícil que crean que hubo una abducción, que llegaron los platillos voladores, que bajaron los extraterrestres y jugaron un partido de tenis, ¿no? Y todavía se fueron con unas cervezas y pasaron un Oxxo. No se los van a creer esa historia, ¿de acuerdo? Entonces, si esas pruebas se refieren a un señor de chamarra roja con gorra blanca que traía una camioneta y que ahí transportaba a personas y que luego los llevó a la casilla y que luego se los regresó y que a la vuelta de la esquina, según se observa, pues ahí se ve que tiene algo en la mano y ese es el dinero que les está entregando por la compra de votos, pues súmenle el tema de los extraterrestres si quieren, porque no les van a comprar esa historia. Se requiere de más elementos, mucho más preparados, capacitar a las personas que van a estar justamente en este apoyo, de saber qué sí se requiere, cómo sí presentar algo. Entiendo que es muy difícil, sobre todo por el poco tiempo que existe para el armado de una demanda, después de tener miles y miles de pruebas, de pruebas de documentales públicas, privadas. Es muy complicado, sí se requiere de toda, digamos, de una alta especialidad, de práctica, para poder tener una muy buena demanda y además que sea una demanda creíble, ¿no? No solamente de estas de 400 hojas en donde copian y pegan jurisprudencias y leyes, pero de argumentos son 6 hojas. Así que bueno, pues ¿qué se requiere de pruebas técnicas? Pues justamente se requiere poder tener por lo menos elementos mínimos que las complementen. ¿Y cuáles son estos elementos mínimos? Se llaman circunstancias de tiempo, modo y lugar. A ver, ¿qué significa eso? Pues sí, que si yo presento esta fotografía del hombre que está recargado junto a un coche, tengo que poner por lo menos de qué día es, en qué hora es, el cuándo, cómo y dónde. Siempre piénsenlo. Oye, pero es que son 55 fotografías. Cada una de esas fotografías requerirá el cuándo, cómo y dónde, a no ser que sea una serie de 3 fotografías o de 5 fotografías. Y bueno, pues ahí ya le pondrán. Estas fotografías fueron tomadas este día a esta hora. Es el cuándo, el cómo y el dónde. El dónde, bueno, pues este se encuentra ubicado en tal dirección y así asado, ¿no? ¿Y a cuánta distancia de la casilla? Pues no, pues está a la vuelta, porque ahí está oscurito y ahí es donde permitía que tal cosa, además está resguardado por estas otras personas. Bueno, ¿y el cómo? O sea, realmente, ¿qué es lo que quieres demostrar justamente con esa fotografía? Y muchas veces, pues nada más se avientan las fotografías, insisto, porque ya no les da tiempo. Y ahí te van todas estas fotografías y copian y pegan lo mismo. Con esta fotografía se demuestra que están comprando los votos. Con esta fotografía se demuestra que están, transportando personas a la casilla. Y sí, se ve una camioneta y personas. ¿Y de qué pueblo, qué municipio, hacia qué casilla? No, pues quién sabe. ¿Por qué? Bueno, porque también las personas que suministran esta información, que se supone que debería ya estar trabajada para ahorrarle un poco ahorrarle estas horas de no dormir a los abogados, pues por lo menos ya debería de subir con toda la información y tal y como se está pidiendo, ¿no? Entonces esto es muy importante que se especifique por cada una de las pruebas las circunstancias del qué, cómo, cuándo y dónde. Es básico porque de otra manera, si no, pues ni siquiera habría elementos para poder considerarse. Ahora bien, recuerden ustedes que esto es una historia que hay que contar. Por eso hicimos el ejercicio de la Caperucita Roja, por eso hicimos el ejercicio de un caso electoral. Deben de tener la capacidad de contarla en 1 minuto, porque son los elementos más importantes de la historia, los más importantes. Hicieron una selección
de 50 agravios, de 50 situaciones. Bueno, ¿cuáles son las 3 más importantes? Cuando ustedes las platiquen a otras personas que no conocen el caso, como si ustedes tuvieran que exponerlo en un parlamento abierto, ¿no? El día del papá o el día de la mamá en el colegio, pues a ver, ¿yo qué hago? Pues a ver, señor, ¿usted qué hace? No, pues soy abogado electoral. Ay, a ver, cuéntenos un caso. Ah, pues miren, fíjense que presenté el 18 de diciembre del 2012, pues ya nadie va a entender de qué estás hablando, ¿no? Tienes que hacerlo entretenido, atractivo, curioso. Hay que explorar otras maneras de comunicar. Recuerden que lo que busca la argumentación jurídica no es hablar de teorías elaboradas y qué dijo Perelman, qué dijo Toulmin y Robert Alexi, ¿no? A ver, no. Lo que busca la argumentación jurídica es tener una buena comunicación, tener empatía, lograr la empatía con esa persona que nos va a escuchar. Y a partir de ahí, ya hay 2 elementos mínimos, por lo menos para ponernos en la misma sintonía y hablar el mismo lenguaje. Porque si yo empiezo a llenar mis hojas de tesis, de jurisprudencias, de criterios, transcribo 6 hojas del Tribunal Constitucional Alemán, pues, ya me perdí en la historia. No sé qué quieras decir y me va a costar a mí un gran trabajo tratar de descifrar qué es lo que este abogado pretende, quiere, y luego ponen las letras de este tamaño, luego más chiquitas, luego otra vez más grandes. O sea, es un desastre de homologación, ¿no? Es un desastre de demanda, digamos, nada más en la parte de cómo voy a acercar mi comunicación con otra persona. No sé si han visto estos, había un personaje de la familia de los peluches, o bueno, de este programa, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que hasta ya falleció el actor, que no podía hablar muy bien, ¿no? No tenía una buena dicción. No sé si lo recuerdan a ustedes este personaje. Bueno, pues es tratar de hablar de esta manera con un juez. Pues definitivamente no se entiende lo que quieres decir. Así que deben de ser mucho más cuidadosos con la presentación de todos estos escritos y desde los primeros párrafos cortos, pues podríamos establecer qué es lo que queremos, ¿no? Finalmente, por ejemplo, si yo abro un escrito, empiezo a hacer un escrito y digo muy buenas tardes, con el gusto de saludarle, para mí es un verdadero placer estar ante usted, su alta señoría, y entonces resulta que yo me llamo porque soy hijo de mis padres, y me acuerdo de esta serie del Juego de Tronos cuando presentaban a la reina de Niris o algo así, y le decían es rompedora de cadenas. Les presento a nuestra majestad de Niris, rompedora de cadenas, hija de dragones, la que pasa por el fuego y no se quema, la que tiene el cabello corto y la que... Ya, ¿quién es? O sea, ¿de qué va el asunto, no? Y ya llevamos 6 hojas y no sabemos todavía cuál es el objetivo. Entonces, a ver, señor juez, vengo a presentar o promuevo este medio, o vengo a pedir y a reclamar justicia, vengo a hacer esto y quiero la nulidad de una elección por estas 3 ideas. Y para lo cual ya me permito desarrollar lo que sí. Primero, la acredito que tengo la calidad que debo de tener para que usted me escuche. Y ahí están mis datos. Segundo, que además tengo interés en que usted resuelva de esta manera, por esta razón, porque yo soy afectado, porque vengo por un interés colectivo, tuitivo, general, para defender esta norma. Los puntos relevantes de mi historia son estos, señor. Y lo que les decíamos, esta persona no cumple con un requisito constitucional que se refiere a la residencia. ¿Qué se requiere? ¿Para qué? ¿O por qué? Pues para estos efectos. Y lo respaldo en estas jurisprudencias, ¿sabe dónde las pongo? Al final del documento para no entorpecer la lectura. Ya cuando lo lees dices, ah, caray, no, bueno, esta persona tiene organización mental, ¿no? Y no lo que hace es copiar otra demanda, ¿no? Copiar otra cosa y ya nada más lo único que hace es, pues como le corto, le pego y le adapto. Hasta en el mismo párrafo. Le corto, le pego y medio le adapto. Y después aparece que estaba impugnando la elección de Jalapa y terminan hablando de Durango. Sí, bueno, ¿y en qué momento qué pasó en Durango? Pues porque se les fueron las trancas. Ahí venía todavía un texto de 4 o 5 hojas que ni siquiera les dio oportunidad, fíjense bien, de leer una vez la demanda. Una vez, así se la llevaron a firma. ¿Con qué
desfachatez llegan así con sus clientes y decir, oiga, ya está la demanda, fírmemela y la voy a presentar. Y 8 o 10 hojas tiene que ver con otra elección que no van a impugnar, con otras casillas que nada tienen que ver. Bueno, ¿eso qué significa? Pues una desatención y una falta de profesionalismo del abogado que ni una sola vez pudo leer su demanda, su documento. ¿Y esto qué significa? Pues que ni siquiera lo hizo él. Simplemente copió y pegó y creyó que así se construía la justicia electoral. Bueno, ¿qué es importante otra vez? Desarrollar circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder acreditar justamente algunos datos de esta historia, ¿no? Si no, nos va a pasar, pues justamente que vamos a creer que ese muchacho también es hijo del dios del trueno. ¿Por qué? Porque cambia una llanta. En alguna ocasión llegaron a mi jefe, al magistrado de la PESA, en unas elecciones, pidieron una cita, llegaron con una caja y se la aventaron sobre su escritorio. Bueno, la pusieron sobre el escritorio y le dijeron, señor magistrado, aquí venimos a demostrar las pruebas del fraude. Y dijo, ok. Y empezaron a discutir y que mire, y entonces, y no sé cuál, y entonces mi pobre jefe, que era chaparrito y con unos lentecitos, apenas asomaba así la nariz de arriba de la caja. Y le dijo, oiga, a ver, todo eso está muy bien. Me encanta que me platiquen esto. Yo solamente tengo una duda. Si estas son las pruebas del fraude, ¿qué hacen en mi escritorio y no están en la oficialía de partes en el expediente? Y pues bueno, evidentemente se llevaron la caja, ¿no? Y la caja, pues entre que no traía nada y traía una serie de tontería y media, pero bueno, era la retórica, ¿no? El argumento, aquí están las pruebas del fraude. ¿Y qué más evidencia que aquí está la caja? Entonces, cuando uno abre la caja, pues como estos muñequitos que de pronto así brincan, ¿no? El gusano brincador, así uno espera que salgan las pruebas del fraude. ¿Y cuáles? Como cuando se descompone el auto y levantas el cofre esperando que haya una banderita que te diga, aquí es, ¿eh? Y uno se queda viendo, ¿qué puede ser lo que tenga? Abres el cofre. No tengo ni idea, la verdad, todo es automático, pero puede ser. A ver, dale otra vez, dale marcha. Sí, yo creo, pero para estar seguro, mejor voy a hablarle a la grúa que se en el carro que se lo iba a meter. ¿Por qué? Porque antes sí nos permitían los motores meterle mano y ahora ya no. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Necesitamos poder construir con verdaderos argumentos esta historia y recordar que lo que solo va a acreditar esta fotografía del hombre con la gorra y la chamarra es eso, que había una persona no sé en qué lugar con una gorra y una chamarra y estaba cerca de algo. Eso es todo lo que acredita. Y eso, para mi historia, es un pequeñísimo indicio. Pequeñísimo. Pero si junto con otras 5 fotografías distintas, donde esa persona ya se ve con algo que parece dinero, con algo que parecen credenciales, con algo que parecen ser electores, con algo que parece que viene manejando un vehículo, con algo que parece que vienen personas en un vehículo, con algo que parece, bueno, pues finalmente ahí tengo una historia fotográfica. Sé que es difícil, lo sé, pero pues hay que prepararse para todo, ¿no? Se supone que es la preparación de una campaña para el ejercicio del poder. ¿Para qué? Pues porque se considera relevante y se deben de tener los equipos necesarios para poder lograr hacer eso. Oiga, pero es que uno está en la campaña o está en esto. Pues sí, lo sé, entonces hay que tener estrategias adecuadas o de plano decir no desgastarnos en presentar pruebas técnicas. Mejor, en lugar de esto, contraten buenos abogados que les lleven o que hagan buenas campañas, ¿no? Por ejemplo. Y justamente, pues todo esto, todo lo que está en juego y todo lo que se presenta, no solamente en un juicio electoral, sino en cualquier otro juicio, todo nos lleva a que solamente son presunciones o son indicios. Es decir, hay una pequeña partecita de realidad que es la que pruebo, pero cuando junto todos los puntos de la imagen, entonces
pues ya me da una imagen grande, ¿no? Luego, por ejemplo, los espectaculares, no sé si han visto que tienen, digamos, un retrato, una cara así gigante, y está construida a partir de pequeñas fotografías. Cada una de esas, o sea, cada pequeña partecita, que son miles y miles, tiene una fotografía. Entonces, cuando le haces un big close-up a esa partecita, tiene otra imagen. Y a lo mejor esa misma puede tener otra imagen. Pero ya cuando te separas y juntas todas estas miles de imágenes, te da una sola figura. Pues lo mismo tenemos que pensar que son las pruebas. Las pruebas son pequeñas partecitas de un gran rompecabezas y que tenemos que tener esta idea de presunción o de indicio, de decir, a ver, yo tengo el indicio de que esta es una pieza que va en el límite superior. ¿Por qué? Pues porque tiene dos lados rectos y es una esquina. Pues tengo esta idea de que eso es, a lo mejor no, a lo mejor es un rompecabezas disruptivo y nos enseña otra realidad de las cosas. Bueno, puede ser, pero en mi experiencia, en mi conocimiento previo, mis máximas de experiencia de otros rompecabezas, me dicen que estas piezas son para enmarcar el rompecabezas, el contenido. Es una presunción, este es un indicio. A ver, ahora voy a juntar todas las verdes porque tengo la idea de que voy a crear algo junto con ellas, ¿no? Y que esto, por ejemplo, es parte de una planta, y esto es de una flor, y esto es del puente, y esto es del animalito, y esto es de la banca. Tengo esa idea. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? El rompecabezas finalmente me permite tener esta unión de piezas. En las pruebas, no. Tengo piezas separadas y lo que tengo que hacer es construir puentes para entonces darle esa imagen que no tiene la historia, que sí puede darme un rompecabezas, pero que en materia probatoria no. Digamos, solamente tenemos la mitad de las piezas, son un rompecabezas de 500, solo tengo 250. Ok, ya. Algunas cosas sí puedo juntarlas, pero otras las voy a tener que más o menos separar para que realmente tú puedes decir, claro, es la Torre Eiffel, seguro. O sea, es más, con menos piezas, creo que es la Torre Eiffel. Y boom, cuando te das cuenta, si juntas más piezas, no. Lo que era un retrato de la Torre Eiffel, pero que en realidad estás en Acapulco. Sí, no sé si me llego a explicar cuál es esta diferencia y qué es lo que se requiere. ¿Por qué tenemos que conectar cada punto? Porque no están unidos. Y lo que yo tengo que hacer es crear un puente entre cada punto probado y al mismo tiempo, pues seguirme al siguiente. Entonces, a ver, ¿qué hace un tipo ahí durante todo? Eso es lo que yo le preguntaría al juez. A ver, juez, de entrada yo te diría, en mi lógica, ¿qué tiene que hacer un tipo ahí durante las 8 horas de la jornada electoral? Mira, tomé la foto a tal hora, luego a tal hora, a tal hora, a tal hora, y aquí sigue este colega. Como que de entrada eso no es ordinario. Y yo te diría, sí, exacto, eso está raro. ¿Por qué va a estar un tipo ahí esperando ahí en la mera esquina? Ahora, te diría yo, en estos videos se aprecia cómo se acercó, cómo aparentemente interactuó, cómo habló, no sé qué. Y con esas mismas personas que habló, después están ahí trepadas en su camioneta. Eso está como raro, ¿no? O sea, a lo mejor sí es el taxista, a lo mejor es el patrón de la familia y él tiene pues se le ocurrió hacer este operativo con sus familiares para que no tuvieran un problema de seguridad con los vecinos, ¿no? Doy rutas alternativas donde esos indicios también me pueden llevar. Finalmente son pequeñas partecitas y de ahí puedo desprender cualquier historia que a mí se me ocurra. Y la que voy a contar es esta, que tiene que ver con la violación de normas electorales. Entonces, ¿qué otra cosa tendría yo que ponerle? Pues es que resulta que ganamos en esa casilla. ¡Uta! Pues ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues nada, eso ya no nos sirve. No, hay que ponerle en otra casilla. Ok, lo ponemos para la otra. Y luego, ¿qué? Tienes, sí, pues ahí se ve al final como una manta y como una casilla y luego hacemos un acercamiento. Bueno, ya es una estrategia de cada quien, pero lo que voy es que se necesitan crear las pequeñas historias entre cada punto para luego presentar una historia mayor, como esta gran imagen que se obtiene a partir de distintos puntos.
de vista. Bueno, creo que déjenme ver si algo más vale la pena. Confesional y testimonial no son pruebas recurrentes en materia electoral y tienen un valor meramente indiciario. Por ejemplo, una confesional de un funcionario de mesa directiva de casilla que va al notario y le dice, oye, fíjate que, pues sí, yo me dejé sobornar por todos estos cuates, porque la presión y tal, y la verdad es que sí le metimos unos cuantos ganchos porque no permitimos que estuvieran ciertos representantes y ahí falsificamos firmas y tal, ¿no? Ah, perfecto. Y cuando uno ve la fecha en que fue a declarar esta persona, pues primero que nada ya no era funcionario público, ¿no? Y resulta que son 3 meses después de que pasó la jornada electoral. ¿Qué podemos suponer? Oh, bueno, pues que ya no podía dormir con su, ¿no? Que tenía una carga en su alma y que no podía dormir hasta que tuvo que él solito ir a hablar con el notario y decirle esto, ¿no? Y que después extrañamente esa declaración apareció o ese instrumento notarial apareció pues en las oficinas de tal abogado, ¿no? Y que dijo, pues yo no sé cómo llegó, pero me llegó en un sobre cerrado, lo abrimos, hicimos una revisión que no tuviera antrax y polvos así raros. Y, sorpresa, oh, no, así como un regalito de Santa Claus. Y pues aquí lo presentamos a autoridad como prueba superveniente. Bueno, ¿qué diferencia habría si esa persona al día siguiente de la jornada electoral va con el notario y dice exactamente lo mismo? Pues tan solo por la temporalidad de la declaración hay mayor valor indiciario o menor valor indiciario. En este sentido, ya no es autoridad, por lo tanto, ya no es una documental pública. En el contenido, sí en su declaración ante un notario que dice, sí creo que llegó una persona que se llamó así, se identificó así, eso es lo único que hace prueba plena. Pero que dijera, que yo le crea porque lo abdujeron los extraterrestres y luego le dijeron que tenía que hacer el bien por la democracia, pues eso ya no se lo creo. Tal vez es un pequeño indicio. Y entonces la fortaleza de los indicios también depende del tiempo en que se emitan. Mientras más cercano a la fecha en que era autoridad o que pasaron los hechos, es evidente que tiene más posibilidades de recordar las cosas, de tenerlas presentes, de cómo sucedieron. Por lo tanto, la temporalidad también es un dato relevante para otorgarle mayor valor o menor valor a las declaraciones. En este caso, si fue 3 meses después, pues se podría suponer también en esta historia que estoy construyendo que fue presionado por distintos personajes para que pues fuera y declarara. ¿Por qué? Porque era una prueba que se necesitaba, digamos, como para darle el push y anular la elección, por ejemplo. Entonces, a pesar de que se dijo que fue funcionario público, a pesar de que fue con un notario y a pesar de que se le pagó al amigo notario, pues resulta que el tribunal lo que debe hacer es darle un valor indiciario mínimo. Va sumando, todo suma. Como dicen, fue la gota que derramó el vaso. Bueno, pero fueron puras gotitas. Así que todo sirve y todo suma, pero no necesariamente como nosotros a veces queremos. La inspección judicial, bueno, pues esto es una prueba también que a veces se ha utilizado en el tribunal, no muy frecuente porque requiere justamente el traslado de ciertos funcionarios públicos para corroborar algo judicialmente, como puede ser la existencia de unos archivos, como puede ser físicamente dónde se instaló una casilla, a qué distancia estaba de la presidencia municipal, ¿no? Datos que normalmente no son aproximados. Bueno, pues a veces se requiere ordenar estas, puede ser como una diligencia para mejor proveer o puede ser solicitado. Y las pruebas periciales, lo que hemos dicho es que en materia electoral normalmente no se utilizan, por ejemplo, para el tema de las nulidades o para el tema de saber si la firma del acta era la correcta o no, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que si la autoridad jurisdiccional considera que es necesaria una pericial, por ejemplo, contable para el tema de fiscalización, pues lo podría solicitar dentro de digamos, lo que se conoce como las pruebas para mejor proveer.
Platicamos ya de las pruebas supervenientes, de las pruebas para mejor proveer, ejemplos de las pruebas, pero bueno, me parece aquí ahora relevante es, si ustedes así me lo permiten, voy a cambiar esta presentación y ahora poner, a ver, déjame ver si tengo por acá. Hasta aquí nos quedan 30 minutos de clase. Ustedes me dicen qué hacemos. Abordamos este tema de estándares internacionales, 15 minutos, 20 y dejamos un 10 minutos de preguntas y respuestas, o agotamos los 30 minutos que nos faltan con este tema. ¿Qué preferirían? Aquí hablan de estándares, entiendo que nos vamos los 30 minutos con ellos. Sí, con estándares. ¿Sí? Vamos a agotar todo el tema, va que va. De todas formas, yo les pediría, ya tienen mi correo electrónico y a lo mejor también me gustaría mucho que si ustedes son tan gentiles, de enviarme por ahí esa misma vía sus datos con alguna, recordándome en dónde están colaborando, ¿no? Quiénes son, fuimos compañeros de tal curso, pues para tenerlos yo también presentes en mi base de datos de los amigos de la escuela judicial. ¿Sale? Bueno, pues vamos a platicar de estándares probatorios. Ya decíamos, mejor conocido como ya le cayó el 20, ¿sale? Tenemos toda la suma de evidencias y tenemos una construcción de una historia donde entonces creemos efectivamente que el lobo feroz tenía hambre, que el lobo feroz pertenecía a un grupo en situación de vulnerabilidad, porque además es un desplazado de su hábitat natural por la construcción de una carretera y está muriendo de hambre, ¿no? Y podemos platicar ya muchas cosas al respecto. Y creemos entonces esa historia del lobo feroz y que, bueno, pues el tema de que Caperucita anduviera con una capa roja, pues la puso como en sobreadvertencia y en evidencia. Y además hay una, digamos, un problema de responsabilidad objetiva y subjetiva, tanto de la madre como de la abuela, que permiten que la niña, que a pesar de que está bajo su protección, bajo su tutoría, pues la dejan así a la calle, ¿no? A ver, ahí en el bosque, a sabiendas de los peligros. Podría hasta pensarse que la madre y la abuela estuvieron en una complicidad para que la niña se perdiera o para que algo malo le pasara a la niña y de esta forma se deshacían de la chamaca, ¿no? Muchas cosas pueden pasar en estas épocas, la verdad. Hay muchas historias tenebrosas sobre las que se construyen, digamos, sobre pequeños bases indiciales. Bueno, y tenemos entonces cuáles son estos estándares que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que son buenas prácticas para que una vez que hagamos un checklist de nuestra historia y con lo que estamos probando, pues que finalmente probemos que, digamos, tengamos datos muy importantes para considerar que la conclusión, no ya no la historia, sino ahora la conclusión es la correcta, es la adecuada, y hay datos relevantes que me dicen que así es, que efectivamente este chico era torque y lo único que le faltaba era su mazo, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo demás prácticamente es creíble. Bueno, entonces, ¿qué es el estándar probatorio? Tenemos una premisa, es el conocimiento de los hechos, nos da cierto grado de probabilidad de su existencia, de creencia que estos existieron. Los hechos pueden estar probados y eso me queda muy claro. Yo ya probé estos hechos,
Pero ahora el estándar lo que me dice es que debo de tener un cierto grado de probabilidad, de creencia de que esto realmente haya sido posible, creíble. Yo tengo datos de que esta persona estuvo en un momento, después no estuvo, pero eso no significa que fue abducido por los extraterrestres, ¿no? Esa historia de la abducción, no tengo más datos para, a ver, yo creo en los expedientes secretos X y muchas cosas así extrañas, ¿no? Del multiverso y distintos universos, lo que quieran. Pero a ver, eso es por las pelis, ¿estamos de acuerdo? Pero ya en la realidad necesito tener más elementos de experiencia personal, digo, no porque tuve ya alguna experiencia de ser abducido, algún familiar, pero algo que me diga que realmente esa historia tiene sentido, que tiene lógica, ¿no? Como tal, y que no es solamente se trata de un romanticismo o de una exageración de los temas. Entonces hablamos de la creencia en cierto grado de probabilidad. ¿Y esto qué significa? Pues que hay cierto margen de duda razonable, ¿no? Para saber si realmente pasó o no pasó como tal. Luego entonces el conocimiento nos gradúa justamente este dato de tenerlo por probado o no. Si no conocemos, si no nos informamos, si no tenemos, como diría Jorge, por ejemplo, ahí en el tema de los tweets, los likes en un medio de redes sociales, si no tenemos ese conocimiento, pues podemos navegar, digamos, en un mar de meras imprecisiones. Entonces, si hoy en día las campañas electorales se realizan a través de redes sociales, pues necesito estudiar los alcances de las redes sociales, cómo se contratan, dónde se pagan, incluso hacer yo ejercicios, cómo contrataría una página de Facebook, cómo haría esto, qué significa que voy a tener más seguidores, qué significa que voy a tener más likes, qué significa que voy a tener más interacciones, ¿no? Bueno, pues tengo que entender muchas cosas de cómo funcionan ahora las campañas electorales. Si no tengo conocimiento, pues entonces tampoco voy a tener certeza de que así funcionen las cosas. Simplemente voy a decir, ay, ¿qué cree tribunal? Pues resulta que hubo muchas repeticiones de la información de la campaña y por lo tanto se supone que es todo un armado, una estrategia de manera previa, dolosa, para falsear la verdad y doblar el principio de equidad en la conducta. Ok, eso y el hijo de Torque es exactamente lo mismo, ¿no? Necesitamos datos, más evidencia y más información que proporcionarle al tribunal. Y bueno, esto nos lleva, por ejemplo, también en otras materias a pensar en cosas terribles, como la violación de derechos fundamentales, como podría ser en materia penal, la privación de la libertad. Entonces, fíjense, cómo el estándar probatorio que va digamos, desde aprobar, desde demostrar ciertos hechos, cierta información, pequeñísima. Sobre eso se construye una historia. Luego, a mí como juez, me la platicas. Y en esa idea, con la información que tú me estás dando y con la que yo obtengo, puedo creerme la historia. Con ciertas dudas, pero me la creo. Pero en esa creencia puedo llegar incluso a determinar la privación de un derecho fundamental, como puede ser la privación de la libertad, a partir de esa historia, a partir de esas creencias. Entonces los jueces realmente deben de tener convicciones lo más cercanas posibles a, digamos, a esa credibilidad al 100% o al 101%. Pero si mi credibilidad, Liliana, si tú fueras la jueza de este asunto penal, si digamos, tu porcentaje, ¿no? Así que hasta se ve como en los juegos electrónicos, cómo va subiendo ¿no? ¿Cuántas vidas te quedan? Bueno, pues ya hasta la mitad, digamos, de ese contenedor. Si vas al 50% de credibilidad de las historias, de los hechos y tal, ¿tú condenas a cárcel a una persona? Con el 50, no. ¿Con cuánto sí la condenarías?
Bueno, dependiendo del delito y si la pena es cárcel, tendría que, digamos, arriba del 95, por lo que 95%. Entonces, fíjate, tendrías que tener muy claros tus estándares para saber cuánto es el 50, cuánto el 60, cuánto el 80, cuánto el 90 y cuánto el 95%. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Vamos a preguntarle, Blanca, por favor. Blanca dice Eni, Blanca Eni. ¿Podrías prender tu micrófono, por favor? Bueno, creo que tenemos algún problema técnico ahí. Vamos a ver otra persona de las que no haya participado. Elizabeth, Carla. Elizabeth, Carla a la 1. A las 2. No está. Gabriela Moreno. Gabriela Moreno a la 1. Dígame, doctor. Ah, estás. Qué bueno que corriste. A ver. Eso sí me gusta. A ver, Gaby, algo hice aquí ya indebido por moverme. Ya, ahí está, creo que ahí está. A ver. Pues permítanme, porque ya como que me perdí en el control. Ahí estamos. Bueno, a ver, Gaby, fíjate bien. Entonces, si hablamos de el grado de confianza que tenemos o de certeza sobre un hecho, esto significa que lo único que hacemos cuando hablamos de la graduación de la fiabilidad, justo lo que nos dijo Lili, o sea, el llegar a este porcentaje top para poder condenar a una persona, lo que tenemos que hacer en realidad es distribuir el riesgo del error. Lili sabe que tiene un 5% de margen de error, ¿verdad? O sea, siempre va a haber, no podemos llegar al 100, siempre va a haber un margen de error. Pero entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo distribuimos ese error del 5% frente al 90% o 95%? Pues la pregunta sería, ¿vamos a condenar a personas que son, vamos a condenar a personas que no son culpables, ahí le faltó un no, vamos a condenar a personas que no son culpables o con ese margen vamos a absolver a delincuentes? ¿Tú qué preferirías, Gaby? O sea, vas a cargar con un error en tu vida, tarde o temprano siendo resolutor. Pero ¿qué prefieres? ¿Qué es error que te lleve a qué? ¿A condenar a más personas inocentes y que estén en la cárcel o a absolver a los delincuentes? ¿Qué preferirías tú? ¿Tener más gente inocente en la cárcel o más delincuentes en la calle? Bueno, híjole, es un principio de ética, más vale sufrir una injusticia que cometerla, pero yo creo que en este sentido, pues sí, definitivamente Duro, nos rápido, enfrentamos a un Gaby, lo que tú dilema creas. ético importante, ¿no? Pero ¿sabes qué? A ver, Gaby, pero no es algo que tú puedas decidir. Sí, yo O sé sea, que hay un en margen. este caso voy a absolver a un delincuente. No, o sea, el error por no llegar a ese 100%, por ejemplo, Lili dice, yo con un 95 está muy confiada, pero a lo mejor esa pequeña ventanita dice, chin, la verdad es que él no cometió el delito. O sea, siempre va a quedar, y si no, y si no, y si sí pasó, y si no habrá pasado, y además, ¿qué tal si dijo, la verdad es que tampoco leí, no por el caso de Lili, ni mucho menos, pero hablemos de cualquier juez. Pero la verdad es que dijo, híjole, me tengo que ir a una fiesta que me están presionando, ya estoy cansado. Más o menos ahí va la sentencia, ¿no? Y ni siquiera realmente pudo haber llegado a una convicción del 80 ni del 70. Y luego ahí vienen los ramalazos de los jueces federales revocando las sentencias de los locales, ¿no? O al revés, esa es una de las ventajas de nuestro o los sistema. colegiados revocando las sentencias de los jueces de distrito, pues ¿dónde entonces estamos, no? O las Pero cortes es internacionales, necesario. pues exacto. Pero bueno, tenemos este margen de error, algunos de más, otros de menos. Pero lo que tenemos que hacer es distribuirlo. Y en tu opinión, ¿qué sería mejor?
¿Inocentes a la cárcel o delincuentes a la calle? No voy a decir que abrazos y no balazos, no, aquí no estamos juzgando ese tema, ¿eh? Es que, doctor, yo no creo que la impartición de la justicia llegue a su extremo. O sea, al un juzgador resolver sobre las constancias, evidentemente su criterio va a estar fundamentado en base a lo que el expediente le está diciendo. Evidentemente, sí puede haber un margen de error, pero yo no considero en modo alguno que ponga esa dicotomía, ni que un juzgador la tenga presente al momento de que resuelva. Evidentemente resuelve en el mejor sentido, y con la valoración que está, bueno, que le da su juicio, Claro. su entender, su experiencia, y en base a eso resuelve, ¿no? Pero sí, esta dicotomía no me parece que se le presente a algún juzgador, porque al momento de relacionar y concatenar las pruebas, bueno, está fundamentando su fallo, no obstante que pueda ser susceptible de ser revocado en un futuro. Claro, pero fíjate, Gaby, que desafortunadamente la realidad te muestra otra cosa, porque los seres humanos finalmente tenemos que llegar a este proceso de convencimiento. Y estoy de acuerdo que tengas todas las pruebas necesarias. Acuérdate, cada prueba te va a demostrar un pedacito de la realidad, un pequeño pedacito, ¿no? Y luego cuando te das cuenta de una serie de televisión y esta que está súper bien manejada, que dan un giro de tuerca, ¿no? Que le llaman, y que todo el mundo creía, que el sospechoso fulano, claro, él era. Y de pronto nos salen con que hay otra historia alternativa, ¿no? Que va caminando de manera paralela, pero que nos faltaban algunos datos o que no eran tan evidentes o tan relevantes. Cierta cosa decimos, tengo un sexto sentido que fue el chofer, el asesino, ¿no? A mí me late que estas son de las películas que siempre al final nos van a demostrar que el carita de ángel es el canijo, vas a ver, ¿no? Y resulta que hasta tienen estas series o películas hasta 2 o 3 giros de tuerca, es decir, no, pues ese no era, ¿no? Ya salió una evidencia que permite desarticular, digamos, esta historia que estamos creando. Entonces, a lo que voy, Gaby, es que cuando el juez tiene la necesidad, cuando las personas tenemos la necesidad de decidir algo sobre cierta información, pues tenemos que generar esta creencia de que sí es cierta y por lo tanto compramos el producto. Por lo tanto, a lo mejor nos sentimos engañados o sabemos que estamos engañados, pero deseamos, creemos, tenemos la esperanza de que eso realmente nos ayude o nos favorezca. Y lo mismo pasa en las sentencias. Cuando tomamos decisiones, como no tenemos una prueba, como decía el sistema tasado, que la prueba confesional era la reina, y entonces pues yo ya tengo claro que el conejo confesó que fue el elefante, se disfrazó de elefante y cometió el ilícito en el bosque, pero está la confesional. El asunto es que con la sana crítica, pues yo puedo determinar que ese valor probatorio debe estar sometido a otro tipo de razonamientos para yo creérmela. Y sí puedo tener yo en un caso prácticamente la convicción de lo que voy a decidir, pero no al 100%, porque ninguna historia va al 100%. Incluso si nosotros, todos los alumnos que estamos aquí, vemos el mismo hecho, cada uno puede tener una versión distinta de la historia y contarnos una versión distinta. Y lo tenemos con la historia de Caperucita. Teníamos 3 versiones distintas sobre esta historia. ¿Y cuál de todas ellas creerle? Pues todas parten de los mismos hechos. Todos conocemos los hechos de la historia. Sin embargo, se fincan 3 historias con 3 conclusiones diferentes. Esta parte complicada para los jueces determina, por eso lo pongo en esta, como señalas, como en esta dicotomía, en materia penal, porque es lo más evidente y lo más grave, ¿no? Que a nosotros, digamos, nos afecta y pensamos que si tenemos un estándar probatorio alto, como decía Liliana, del 95%, lo que eso signifique o como lo podamos traducir, pero desde un 95%, yo digo, para mí ya es suficiente para condenar. La creencia de las pruebas, de lo que sucedió, cómo sucedió y lo que me están contando, para mí es suficiente y condeno o absuelvo. Y tenemos ciertos casos donde hay una preocupación adicional. Muchas gracias, Gabriel, es muy gentil. Y esta preocupación adicional
tiene que ver, por ejemplo, con los principios que buscamos proteger. ¿Cuáles son estos valores? ¿No? Y, por ejemplo, tenemos el principio de presunción de inocencia. Eso es lo que el sistema nuevo, acusador, me dice que debo de proteger, la inocencia. Bueno, entonces significa que mi estándar probatorio debe ser muy alto para condenar. Muy, muy alto. Si lo que voy a manejar es, o el valor que estoy protegiendo aquí es un principio dispositivo, es decir, donde las partes puedan allegar los elementos al expediente, donde las partes deban de impugnar o presentar las denuncias y las pruebas correspondientes, bueno, pues ¿cuál va a ser ese estándar probatorio? ¿Cuál va a ser esa exigencia dependiendo de ese valor? Y la diferencia de materias es muy relevante. ¿Para qué? Para poder establecer ese estándar probatorio. A ver, quiero anular una elección. ¿Cuál va a ser ese estándar probatorio para anular una elección? Que sé que es la pena máxima, pues va a ser un estándar muy alto, del 90-95% de grado de credibilidad, de confiabilidad, de que así sucedieron las cosas, pues va a ser un estándar muy alto. Menos de eso yo no anulo, ¿eh? Bueno, pues eso puede ser. ¿Cuál va a ser el estándar probatorio cuando voy a cuestionar la residencia de un candidato? ¿Altísima? Para que no compita, pues puede ser, pero ya no tan alta como una nulidad, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí van en juego otro tipo de valores, como valores de la democracia. Porque aquí sí, ¿qué prefiero? Pues prefiero tener más gente que he cometido alguna injusticia. Es decir, prefiero más... ¿cómo decir? Prefiero más delincuentes en la calle, o al revés, prefiero que me digan que sí, cometí cierta injusticia y castigué de manera innecesaria seguramente. Ojalá y los jueces federales o lo quien sea terminen por resarcir a lo mejor ese posible error. ¿Pero en función de qué? En función de la materia que quiero. A ver, si yo quiero proteger unas elecciones libres de dinero proveniente del narcotráfico, ¿cuál va a ser mi estándar probatorio? ¿De 95? O sea, que siga fluyendo el dinero sucio en las campañas cuando ya vimos todo lo perjudicial que es para la democracia. Si quiero castigar la intervención del crimen organizado en las elecciones, mi estándar va a ser del 98% para que nadie lo termine yo castigando. ¿O va a ser un estándar más bajo? Obvio, para mí va a ser un estándar más bajo porque el valor que le quiero dar a la democracia es muy alto y prefiero injustamente castigar a algunos, es decir, tener inocentes en el castigo, que haya dinero en las campañas, dinero sucio del narco, intervención del narcotráfico en los procesos electorales. Prefiero ese estándar. Oye, que eso es... Pues sí, pero tengo que establecer cuál es el estándar dependiendo del valor que voy a proteger. No puede ser el mismo estándar para todo. Es que como soy juez debo tener la creencia al 100% de que esto pasa. Sí, pero lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque no hay un razonamiento del estándar. Y si se fijan, en México no hemos practicado cursos de estándar probatorio, talleres de estándar probatorio. En la medida que ustedes sepan cuál es el estándar probatorio para revocar un registro de un candidato o anular una elección, o incluso cuando hablamos de nulidades de elección, podemos hablar de muchos temas. Hablamos de la certeza, hablamos de la seguridad jurídica, hablamos de la universalidad y secreto del sufragio. Cada uno representa un valor diferente, pero si ni siquiera sabemos identificar de qué valor estamos hablando y qué buscamos proteger con esas leyes, pues créanme que estamos perdidos. Cuando identificamos el valor, entonces podemos fijar ya un estándar. Entonces ahora sí, sé que con un 80%, Lili, puedo condenar, puedo resolver de esta manera, o necesito un 90 y tantos % para no cometer injusticias y perjudicar dependiendo del valor que quiero proteger. ¿Y puedo construir más arriba? ¡Claro! Los estándares pueden ser modificados. Puedo tener una protección menor, claro, en mi estándar. Puedo media, eficiente y es más, una protección reforzada del estándar probatorio. Es decir, no solamente con el 95%, el 98% o el 99%.
dependiendo de lo que yo quiero proteger o de lo que no quiero proteger. Y dice Lili, muy bien, si lo voy a condenar a la cárcel, yo necesito un estándar probatorio del 95%. Mi pregunta, Lili, ahora, si me haces favor de abrir tu micrófono. Y si hablamos de otro tipo de delito, porque este es en términos generales, algo que hizo y que merece ir a la cárcel. Pero ahora, de manera tramposa, te llevé a este punto, Este punto, cuando hablamos de la violación sexual, ¿para ti es un estándar del 95% de castigo? O sea, para castigarlo, o mejor con un poquito menos. O cuando hablamos del feminicidio, ¿es el mismo estándar que ocupo para el homicidio general que para el feminicidio? ¿O debería ser el mismo? Bueno, que ya dependiendo del caso, las circunstancias, pudiera ser disminuir un poco, siempre y cuando los indicios fueran tendientes a creer la historia, ¿no? Que están, en este caso, buscando demostrar. Claro, pero fíjate, Lili, que aquí lo importante no es el indicio, la misma historia es la de siempre, o sea, todo es lo mismo. El asunto que lo único que va a cambiar en la historia es el valor que intentas proteger. Si intentas proteger tu principio de la garantía de que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, bueno, pues para ti es un estándar alto, ¿ok? Está bien. Pero cuando cambia el valor, caray, lo que estamos protegiendo aquí es a las niñas, a los menores de edad, a las mujeres, pues en automático hasta tus ojitos cambiaron de posición. Dijiste, chino, o sea, sí prefiero cometer el error de que haya más gente inocente, puede ser un error, igual y no es, pero de que haya más gente en la cárcel que cometan esos delitos que gente fuera que siga cometiendo esos delitos, porque el valor cambió, la protección cambió, hay otra cosa que prefiero proteger y en este momento todos debemos proteger a las mujeres y a los niños, todos, absolutamente todos. Por lo tanto, cualquier mínimo indicio que me dé un 50%, para mí ya lo meto a la cárcel. Oye, es que el papá, mira que el padrastro, que no sé qué, le tocó el cuerpo ahí a la niña. A ver, eso no puede ser, punto. Oye, que le mordió el cachete, que en un beso. No puede ser eso, no es posible. ¿Sí me explico? La sociedad también va viendo cuáles son las protecciones que debemos tener. Y si el juez o el abogado litigante no tiene claridad con el valor que se intenta proteger, pues entonces, como las autoridades dicen, pues es un homicidio más. Oye, espérame, ¿no? Pues, ¿qué necesitas tú para acreditar que la muchacha la mataron y que además la violentaron, la mataron y que además la pusieron en riesgo todo un sistema, incluso las autoridades electorales, digo las autoridades penales o lo que sea? Pues es que no está claro, no están las pruebas, no están al 98.9%, y acuérdate que vivimos en un nuevo sistema. Eso suena padre, pero no hay un verdadero ejercicio de manera adecuada de cómo dictar una sentencia, cómo estudiar un caso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo el estándar probatorio nos varía dependiendo, aunque sea la misma historia, pero nos varía dependiendo de los valores que queremos proteger. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia? Bueno, pues que la propia Corte tiene sus propios procedimientos en materia probatoria, es decir, a ver, ¿qué casos se resuelven ante la Corte Interamericana? Bueno, pues cuando alguien sufre un agravio que no puede ser resarcido ni por las leyes ni por las autoridades de su país, entonces puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella valora los méritos del caso y si considera que hay datos relevantes de peso, que hay pruebas, que hay evidencias, que hay una buena historia, que es creíble esta historia, lo hace suyo y la comisión presenta de manera directa la demanda ante la Corte Interamericana. ¿Y a quién demanda? Pues no al procurador, no a la Corte, no al juez, demanda al Estado mexicano o a los Estados miembros de la OEA. Así que se abre un procedimiento jurisdiccional ahí y también hay reglas procesales, reglas relacionadas con la prueba. La pregunta es,
aquí, ¿cuál creen que sea el estándar probatorio que utiliza la propia Corte para resolver un caso? ¿Un estándar muy alto o un estándar muy medianón o flojonzón? Cuando sabemos que el demandado, fíjense bien, es el Estado. ¿Cuánto dinero tiene el Estado? ¿Cuántos abogados tiene el Estado? El Estado tiene todos los mecanismos para proteger la información, para ocultar información, para proteger al ejército de la violación de derechos fundamentales, para ser coercitivo, para llamar al SAT y que le caigan los empresas. ¿Saben contra quién están demandando? ¿Sí queda claro? ¿Queda claro cuál es el poder que tiene su contrademandado? Es el Estado. Entonces, la Corte entiende esto. ¿Cuál va a ser el estándar para juzgar a un Estado? ¿Un estándar alto o un estándar bajo? RCP, Pablo, corporativo. No, debe de ser un estándar muy, muy alto. O sea, efectivamente, no estás contra cualquier persona, ¿no? Al contrario, justamente, Pablo. Es todo lo contrario. Tu estándar como juez debe ser bajo. Es decir, tus indicios tienen que llegar a este nivel y cuando llegan aquí, para ti es suficiente condenar al Estado. Pero si llegas hasta acá arriba, ¿sabes qué va a pasar? El Estado va a seguir violando los derechos fundamentales porque nadie lo va a juzgar. Por eso le pasa lo mismo a los delincuentes que matan mujeres. Nadie los juzga, nunca hay elementos suficientes. Lo mismo pasa con los violadores. Nunca hay elementos suficientes para castigar. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del valor que quieres proteger aquí. No puedes tener, la propia Corte lo dice en su jurisprudencia, la Corte Interamericana, no puedo tener un estándar alto porque entonces jamás voy a demostrar que el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Por eso es que lo tengo que reducir. Y entonces ahora sí, todos los que entren en este nivel, porque finalmente, pues tampoco voy a meter a la cárcel a ese Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues reparar las violaciones alegadas, ¿no? Reparar el daño causado. Y puede ser económico, inmaterial, y puede ser con el reconocimiento de una calle, o por lo menos ofreciendo disculpas a esa familia por lo que no hizo el Estado, que debió de haber protegido. Y a veces, muchas veces, lo que la familia quiere eso, ¿no? Quiere simplemente el reconocimiento de que la regó completamente el Estado, que no hay autoridades serias, profesionales en la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el tema es crucial justamente si tenemos en cuenta cuáles son las particularidades que se presentan como casos graves de violaciones de derechos humanos. Imagínate la violación de una menor de edad, una niña menor de edad, perteneciente a una comunidad indígena en un pueblo, pues ahí en una carretera, cometida ¿por qué? Pues por un destacamento de militares. ¿Cómo va a probar la víctima el daño? Y que fueron ellos y a los responsables. ¿Cómo lo va a probar? Imposible. Por lo tanto, eso les va a dar permiso, ¿no? Una patente de corso, como aquellos piratas ingleses, para seguir cometiendo todos los actos delincuenciales que se puedan generar. Por eso el estándar para el juez tiene que ser mediano. Y eso implica que los abogados deben saber cuál es el valor que se está protegiendo en cada una de las normas o de lo que ellos pretenden hacer, pedir, demostrar, para saber, a ver, juez, no te vayas con el estándar máximo. ¿Por qué no? Porque si no, nunca vas a castigar a la delincuencia organizada en un proceso electoral. No te vayas con el estándar máximo para analizar violencia política de género, porque van a seguir matando mujeres candidatas. Y entonces tú puedes irle ayudando al juez, por lo menos advertirle que existe esto, ¿no? Que existe el estándar probatorio y que por lo tanto no puede no tomarlo en consideración. Primero, ¿cuáles son entonces los elementos? Uno, no puedes ignorar la gravedad especial. Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, este tema de quién es el demandado. Del cargo de haber ejecutado o tolerado en territorio la práctica de desapariciones. O sea, no puedes permitir eso en un estado. O sea, todos los días tienes 200 muertos, 150 muertos, hay explosiones, hay cabezas por toda. O sea, no puedes como estado decir, no pasa nada. A ver, es un caso aislado, es pleito no puedes, ¿no? En un estado democrático eso no puede pasar. Obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta justamente esos extremos, ¿no? Decir, bueno, a ver, estado, tú también te haces menso, ¿ok? Y eso también lo tomo en cuenta.
debe ser capaz de crear convicción de la verdad de los hechos alegados. La protección a los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Ojo, es otro tema. Y el objeto es amparar a las víctimas y reparar los derechos violados. ¿Podemos tener más pruebas? Claro, todas las pruebas que queramos. Los elementos de prueba no objetados son eficaces para su demostración y eso es lo que nos dice el principio dispositivo, ¿no? Un poco de que pues nosotros aventemos todo el cúmulo de pruebas bien organizado para que después caiga en la sana crítica, es decir, en este armado de rompecabezas y decir, ok, mira, el Estado se hizo güey. Los militares, pues resulta que solamente pueden conocer los casos del fuero castrense y resulta que pues esta es una comunidad indígena y era una mujer y era una niña y era un paraje solitario y hay muestras y evidencias de esto y además después mataron a los 3 días al papá y tuvieron que desplazarse a otro, ¿sabes? Entonces ya tienes todo el mapa y es, a mí, perdóname, igual y cometo un error y voy a meter a estos soldados a la cárcel. Igual y te acuso, Estado, por apoyar, digamos, este tipo de acciones y te castigo y ejecuto con tales y cuales sentencias, efectos de las sentencias, ¿no? Por eso es muy importante tampoco tener muy claro el tema de la justicia penal. Claro, me queda claro el principio de que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Es un principio relevantísimo, pero también hay otros valores que debemos entender que entran en juego, ¿no? Bueno, ya estamos prácticamente, ya terminamos nuestro tiempo de trabajo. Vamos a ver. Ahí está, con eso terminamos, este es con nuestro corolario, ¿no? Hay muchas más cosas que decir, pero bueno, me parece que ya tienen ustedes un mapa general de lo que es el sistema probatorio. El procedimiento contencioso ante la Corte se caracteriza por un estándar probatorio, mira Pablo, poco exigente para demostrar la responsabilidad internacional del Estado demandado. Luego entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer a partir de hoy que voy a trabajar temas electorales? Pues hacer un análisis, digamos, de las distintas fases del proceso electoral, los actos más relevantes dentro de cada una de esas fases, y lo que tengo que preguntarme es, si quisiera yo impugnarlo, ¿qué tipo de estándar tendría el juez? ¿Uno muy alto, medianamente alto o uno medio bajo? ¿No? Porque, pues, ¿cuáles son, digamos, los valores que se intentarían proteger? Es que nada más está aquí el del derecho fundamental de ser candidato. Ajá, pero ¿no hay algo más de fondo? No, claro, pues mis sueños legítimos, mi aspiración legítima a vivir una vida que no esté sometida al narcotráfico, ni a los empresarios, ni nada, ¿no? Bueno, pues entonces, empezando a hacer estos ejercicios, podríamos tener otro punto de apalancamiento cuando presento un medio de impugnación. Y si le pido al juez que me diga cuál es estándar probatorio, ¿no? Le exijo que en su sentencia abra un capítulo del estándar probatorio y si no lo hace, ¿qué creen que puede pasar? Pues claro que me da oportunidad de seguir en la siguiente instancia y decirle, aquí hay un problema de exhaustividad. ¿Por qué? Pues porque no estableció con qué elementos mínimos tendría que resolver el caso. Simplemente me dijo que las pruebas no eran suficientes, que eran pruebas técnicas. Ajá, pero había otros elementos y además no hizo una valoración conjunta. Pero a mí no me importa la valoración que hizo o no, porque probablemente con la valoración y con un estándar poco exigente, podría haber condenado o podría haberme acogido mi pretensión. Pero si el juez ni siquiera tiene claro que es un estándar y no fijó cuál era el estándar necesario para resolver el caso, entonces eso me da pie de llegar a la siguiente instancia. Sé que quedan muchas preguntas, sé que levantaron la mano. Quisiera ser yo muy respetuoso con sus tiempos y con los compañeros de la Escuela Judicial Electoral que están transmitiendo también otras sesiones, otros diplomados. Como ustedes ya saben, hay una cartera muy importante de cursos que se están brindando en estos momentos, pero de verdad, aquí va ahí mi correo, digo, mi cuenta de Twitter, @Rubén Becerra RB de Victoria, mi correo electrónico ruben.becerra.r. Mándenme por favor sus correos también, mándenme sus datos, dónde están trabajando, qué están haciendo tesis, en fin, para tenerlos en mi base de datos ahí para poder seguir haciendo comunidad, porque finalmente esto es lo que buscamos,
hacer comunidad y poder que estas pláticas, si les gustaron, pues las puedan ustedes replicar. Como también dicen por ahí, si les gustó la charla, denle like ahí en el Twitter, porque pues eso también, más allá de las encuestas de calidad que aplica la Escuela Judicial, pues también me sirve un poco a mí para saber por dónde ando en las charlas. De verdad, les aprecio muchísimo que hayan sido tan gentiles de estar conmigo estos 3 días y estoy seguro que nos vamos a volver a ver a la vuelta de la esquina.